Hermandad, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un live semanal aquí en Assassin's Creed Latam. Hoy comenzamos desde el mediodía porque tenemos a un invitadazo de lujo. Es una persona que admiro y respeto mucho por todo el trabajo que ha venido haciendo ya desde hace varios años con toda la comunidad hispanohablante. Es un amigo que viene de España. Creo que ya no necesita presentación. Todos lo conocen. Rafiti, un lujo Hola, tenerte buenas. aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme, que tenía muchas ganas de estar aquí con la comunidad de Latinoamérica y venir contigo a este live. Así que a ver qué tal. No, hombre, muchísimas gracias, Rafiti, de verdad. Fernando, como siempre, desde Colombia, representando toda esa parte de Sudamérica, aquí en la comunidad. Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, afortunadamente. Muy contento de tener aquí a Rafiti con nosotros. Él es una autoridad en Assassin's Creed. Es una persona que ha transmitido infinidad de cosas. Hemos hablado durante mucho tiempo, compartido temas, hecho muchas colaboraciones y la verdad, es un honor tenerlo acá compartiendo con nuestra comunidad de Latinoamérica. Así es. Para que los que todavía no tengan claro quién es Rafiti, les vamos a dejar su canal en los comentarios para que puedan verlo. Él es el único youtuber que crea contenido de Assassin's Creed 100% hispanohablante. Hasta ahorita, digo, hay personas, hay comunidades en España y en Latinoamérica, pero que haya una persona que se dedique 100% a crear contenido en YouTube para hablar de todo el fandom de Assassin's Creed, hasta el día de hoy es Rafiti. Ha hecho un excelente trabajo y la verdad es que Muchas gracias. yo me confieso también fan de tus videos, siempre estoy pendiente de todo lo que vas comentando ahí. Como comenta Fer, han hecho ellos también colaboraciones. Creo que también ustedes se conocieron en la E3 de hace 2 años. Entonces, Sí, sí. pues la verdad es que te consideramos también parte de todo este lado de Latinoamérica. Y pues muchas gracias también por todo lo que has estado haciendo en todos estos años, ¿no? Creo que has alimentado de una forma muy linda la comunidad y de verdad, pues es un lujo tenerte por acá, Rafiti. Muchas gracias. Además, este apoyo también es posible gracias a la gente de Latinoamérica, no solamente a la gente española, ya que juntos hemos creado una comunidad increíble. Además, la gente de Latinoamérica es súper cariñosa con la gente. Se habla muy bien con la gente de España, entre todos hay mucho respeto y la verdad es que yo me siento muy cómodo, además muy fan la gente de Assassin's Creed, así que yo encantado de estar aquí con todos vosotros y a ver qué tal. Nos da mucho gusto, Rafiti. Y bueno, se preguntarán por qué decidimos invitarlo el día de hoy. Y es porque, bueno, Rafiti esta semana nos hizo también el favor de compartir ahí un poco de la información que hemos estado haciendo respecto a Assassin's Creed. Es una información que justamente Fernando tradujo de la revista que va a salir o ya está circulando en Reino Unido de PlayStation, donde se habló mucho de todas las novedades que van a traer Assassin's Creed. De hecho, yo creo que se dio mucha más información que la que se ha dado directamente por los desarrolladores y por la misma Ubisoft. Es algo muy interesante también ahí en ese punto. Y pues nada, yo creo que ahorita vamos a comentar esto. También Rafiti ha hecho un video en estos días dando también esos puntos de vista. Se los vamos a dejar también aquí en los comentarios para que lo puedan ver. Y bueno, sin nada, yo creo que vamos a arrancar un poco ya para comentar estos temas. Y yo no sé si ahorita quieras comenzar tú, Fer, que tú fuiste justamente el que inició nos trajo toda esta información. ¿Cuál quieres que sea el primer punto que abordemos respecto a esto? Fer. ¿No Sorry, escucha? Vale, vale. había muteado el micrófono, lo siento. No, no te Eh, preocupes. bueno, estoy buscando en mis notas pues todo el contenido que se ha generado de Assassins y la verdad, eh, sin más, este es la mayor cantidad de avances que nos han entregado. Entonces, algo que sí me interesa muchísimo es, por ejemplo, que vamos a encontrar el lore por todo el juego.
Dice, el lore en Valhalla se sembrará en todo el mundo para que los jugadores los descubran. Según Darby McDevitt, espero que haya un buen número de momentos en que se te caiga la mandíbula porque estás como, oh, así es como se conecta con esto. Entonces es genial. Entonces es algo que sí quiero porque pues Rafiti es una persona que se ha preocupado muchísimo por el lore, muchísimo por la consistencia de la historia en el juego. Entonces quiero escuchar tu opinión sobre ello. Joder, para mí es increíble porque además que un juego vaya a tener esas conexiones con otros Assassin's Creed, que vayamos a descubrir cosas, que volvamos a tener esa esencia que llevamos tiempo perdida, que no sentíamos desde Assassin's Creed clásicos y que ya el propio Darby, que vuelve desde Black Flag, nos diga que vamos a tener esto, joder, es un subidón tremendo. Es una garantía de que Assassin's Creed Valhalla va a apostar fuerte por la historia y yo creo que esto, tanto a fans como a gente que no es fans, que simplemente van a venir a disfrutar del juego, va a ser una sensación buena, una sensación bonita, porque además yo creo que en una historia de Assassin's Creed, en un juego de Assassin's Creed, lo más importante es su narrativa. Y yo creo que estando aquí Darby y conectando con otros juegos de la franquicia, yo creo que para el fan va a ser una joya a tener en cuenta. Totalmente, yo opino lo mismo. La cuestión es que en los juegos anteriores, de pronto en Origins, tuvimos mucho de Assassin's Creed, el origen de la hermandad. En Odyssey vimos un poco un paso hacia atrás sobre la cuestión con los ISU y todo esto, pero fueron más unos easter eggs que de pronto menciones directas y conexiones directas que fueron un poquito más complicadas, pienso yo, pero que en últimas estuvieron presentes, pero no en la forma en que de pronto todos lo esperábamos. A mí me parece Exacto. que esto pues va a marcar una gran diferencia en lo que encontramos y siento que el fandom fue escuchado, creo yo, y creo que pues podría funcionar muchísimo sobre ello. No sé, Carlos, ¿tienes algo que decir? No, claro, por supuesto. O sea, yo creo que el hecho de poder ver todo el lore ya nuevamente dentro de todo el universo y no centrarlo nada más, como han mencionado, a un easter egg, eso es algo que agradezco muchísimo nuevamente a los desarrolladores que se hayan tomado las molestias de volver a hacer todo eso, ¿no? Habíamos, como han mencionado, teníamos antes ciertas referencias, pero a mi parecer un poco débiles en todos los juegos, ¿no? Lo habíamos comentado un poquito, Odyssey a lo mejor pecó un poco en esa parte, ¿no? Que por siendo un juego de lore y sin que tuviera que tener la necesidad de demostrar que era parte del lore, como que trató de forzar ciertos puntos dentro de la narrativa del juego como para demostrar que era parte de Assassin's Creed y a lo mejor ahí se sintió un poco forzado, ¿no? Entonces el hecho de que ya tengamos ahorita en este momento un juego en el que durante todo tu recorrido, ya sea en la historia principal o en las misiones secundarias, puedas ver, oh, entonces esto tiene sentido, por eso lo hicieron, ¿no? Creo que es algo que me llama mucho la atención y voy a agradecer bastante. Y otro punto igual que también hay que tener en cuenta y quiero tocarlo ahorita es el de las misiones secundarias, que de hecho justamente había visto hace un momento Rafiti, creo que su último video hablaba un poco de eso, ¿no? Y abro ahorita la siguiente ronda con este tema porque no sé cómo lo hayan sentido ustedes dos, pero por ejemplo, últimamente las misiones secundarias sí han estado muy, muy débiles y siento que a lo mejor ahí se pierde un poco la conexión con la historia principal, ¿no? El hecho de que tengas que estar haciendo muchas misiones secundarias para poder subir de nivel y continuar la historia como que te desconecta totalmente. Y yo no sé por qué razón de pronto, no sé si han visto que, por ejemplo, en Origins, muchas misiones secundarias con un poco raras, ¿no? Por ejemplo, hay una, creo que era la pulga de Cesárea, no sé si alguien recuerda o llegó a jugar esa misión principal, donde lo único que tenías que hacer con Bayek era simplemente dar saltos de fe alrededor de 1000 niños ahí llevándolo a cada punto por toda la ciudad. Entonces, sí era algo que me parecía muy débil y dije, bueno, para una misión secundaria, para que tenga que subir de nivel con el primer oculto, el protoasesino, o sea, se me hacía un poco raro esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es muy bueno que ya hayan tomado en cuenta
esta parte de las misiones secundarias y que realmente te sientas a gusto con ellas. Rafiti, ¿quieres empezar con esto? Sí, a mí me parece muy gratificante el hecho de que se vaya a trabajar más en las misiones secundarias, porque esto lo comenté también en un vídeo mío. En los primeros Assassin's Creed, hasta yo diría incluso Syndicate, las misiones secundarias nunca fueron importantes. Eran misiones que no tenían trasfondo, que no aportaban demasiado a la historia. Y sin embargo, con Origins dijeron que querían cambiarlo, querían hacer misiones secundarias más trabajadas. Y así lo tuvimos. Tanto en Origins como en Odyssey tuvimos secundarias más trabajadas. Pero aún así no eran del nivel que yo por lo menos esperaba, ¿no? Sí que es cierto que te pones a compararlas con The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, las misiones secundarias ahí son muy potentes. Entonces, claro, que hayan dicho que con estas Assassin's Creed Valhalla van a subir el nivel de las misiones secundarias, esto implicaría que vamos a tener historias realmente interesantes dentro del lore de Assassin's Creed Valhalla, dentro de este lore de Assassin's Creed, que van a ser totalmente opcionales. Entonces, esto a mí me parece muy bien porque aparte de alargar la vida del juego, lo que va a hacer es que tengas más diversión, que aporte más a la narrativa. Quizás una secundaria que no hubieras visto porque no las has jugado, de repente la juegas y esa misión es mucho mejor que dos principales que has jugado. Entonces yo creo que es un paso importante y tengo muchas ganas de ver cómo funciona en Valhalla. Fer. Algo que a mí eh, me gusta mucho es que ya las misiones no van a ser más de luteo ni de subida de niveles, o sea, no te van a obligar a hacer las misiones para poderle dar continuidad a la historia principal. Cuando tú estabas en la historia principal y tenías que primero hacer 30 misiones secundarias, desviar el camino, hacer un montón de cosas para poder ganar el nivel suficiente para continuar la historia, es algo que de pronto no es que tú esperes ni te guste demasiado. A veces tú quieres jugar la historia principal de una sola vez y después empezar ya con las misiones secundarias como se venía haciendo, por ejemplo, en el 2, en el 3, en Black Flag, etcétera, etcétera. Y creo que eso es lo que de verdad me emociona. Y también las misiones en sí mismas. De pronto habían algunas misiones que decías, bueno, y pues me hubiera podido ahorrar 10 minutos de mi tiempo no haciendo esta misión y hubiera podido seguir adelante y ya. Entonces, de pronto que tengan un poco más de fondo, un poco más de como de gusto para hacer las cosas, de pronto eso va a ayudar muchísimo al juego y va a ayudar muchísimo a la continuidad del juego, como bien dice Rafiti, que pues que podemos jugar la misión principal y ya nos podamos devolver a seguir jugando las misiones secundarias, es algo que en realidad es mucho mejor que de pronto obligarnos a hacer las misiones secundarias como para ganar niveles y devolvernos a la historia principal. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que ese es un punto clave de este juego, ¿no? Que ahora las personas van a tener la opción de poder jugar las misiones secundarias por propio gusto y no verse forzados a tener lo que hacer cuando tienes un, no sé, nivel 5 y quieres llegar al nivel 10 y sabes que no estás saturado en el juego y tienes que buscar la manera de llegar a ese nivel matando misiones o incluso fuera de las misiones, ¿no? A lo mejor recorriendo el mundo abierto para poderlo hacer. Entonces, esa parte yo creo que nos va a ayudar más para tener mejor inmersión dentro de la historia, para no desconectarnos, como estaba mencionando hace un momento, y pues obviamente que tengan un peso ya las misiones secundarias, eso va a ser muy interesante, ¿no? Mencionaban también que, por ejemplo, van a ser como los 5 actos de Shakespeare, y eso es algo que también se agradece mucho. Y otro punto muy importante también es el hecho de que van a tener los protagonistas de las misiones secundarias se van a quedar durante todo el juego. Incluso comentan que pueden llegar a estar en tu asentamiento. Entonces, digamos que las misiones secundarias van a tener todavía mucho más provecho y van a dar más ventajas a los jugadores para poderlas realizar. Entonces, yo creo que eso es un muy buen trabajo que está haciendo Derby ahí con eso. Y nada, o sea, yo creo que nos puede ayudar bastante, ¿no? Ahora, algo que igual me gustaría comentar, eso es algo que ya hemos venido hablando, pero me gustaría saber mucho la opinión de Rafiti, es el tema del soundtrack, porque el soundtrack viene, pero con todo, este año. ¿Y qué nos puedes decir tú del soundtrack, Rafiti? Hombre, pues yo con el soundtrack estoy muy hypeado más que nada por la vuelta de Jesper Kid,
por el hecho de que Wardruna creo que se pronuncia, bueno, Wardruna esté ahí en Valhalla, me hace mucha ilusión. Luego, por supuesto, el trabajo de Sara, que siempre lo hizo muy bien. En Origins a mí me encantó su trabajo. Y yo creo que es una declaración de intenciones aquí con Ubisoft, ¿no? Yo creo que con este equipo que ha hecho este Dream Team de la banda sonora, están diciendo, mira, vamos a venir con todo con esta Assassin's Creed y no solamente vamos a apostar por el regreso de Derby, no solamente vamos a apostar por una buena narrativa, sino que vamos a apostar también por una buena banda sonora. Una banda sonora súper importante en un juego. Y yo creo que el hecho de que junten estos 3 titanes, que son increíbles, yo espero mucho de la banda sonora. Bueno, de hecho ya se ha podido escuchar pequeños fragmentos cuando salen los desarrolladores hablando y tienen muy buena pinta. Así que yo estoy muy hypeado y muy contento de que Jesper Kyd, por supuesto, vuelva. Fer. Es increíble que regrese Jesper. Es de los mejores, el que le ha dado la personalidad musicalmente hablando al juego. Todos tenemos en el corazón Ezio's Family. Ha sido la canción de Assassin's Creed desde el 2 hasta Odyssey en sus diferentes variantes, pero fue él el que le dio la vida a este soundtrack. Jesper es una persona que supo imprimirle esa personalidad al juego mediante estas melodías. Entonces, muy seguramente esto va a ser un hit, una cuestión que nos va a estallar la cabeza. Igual Sarah Schachner ha estado en Black Flag, ha estado en partes de Unity, en todo Origins. Entonces ella también sabe muy bien cómo imprimir una personalidad al juego mediante las melodías. Entonces es algo para recordar, es algo que de verdad nos va a hacer memoria. Creo que va a ser tan memorable como el Assassin's Creed 2, el Brotherhood y el Revelations en su tiempo. Entonces creo yo que esto es, como bien dijo Rafiti, una declaración de intenciones de Ubisoft. No sabemos si vayamos a presenciar el final del juego, pero sí es algo que nos va a dejar en la memoria para siempre, pienso yo. Por supuesto. Y coincido mucho con ustedes, lo que han estado comentando. Yo igual estoy súper hypeado cuando supe quiénes iban a estar detrás de este soundtrack. Y algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? No sé qué opinen, pero igual siento que con este soundtrack Ubisoft también está enviando un mensaje a los fans, ¿no? Tanto a los de la vieja guardia como de las nuevas, ¿no? Porque digamos que tenemos por un lado a Jesper Kyd, que hizo los primeros juegos y de los que muchos se han declarado fans, ¿no? Siempre hay un fan que dice que el Assassin's Creed 2 es su favorito, o Revelations, o Brotherhood, o el primer Assassin's Creed, y de pronto tenemos fans que aman y creen que Origins es el mejor juego, y gente que también ama muchísimo profundamente Odyssey. Entonces, el hecho de que estén 2 artistas que han estado en la antigua, o sea, con los juegos de la antigua generación y gente que ha estado incluso desde Unity con esta nueva generación, yo creo que habla de una unión y eso es algo que creo que vamos a poder mucho ver en este juego, ¿no? O sea, porque de algún modo lo ha comentado Jesper también, no Jesper, Derby McGibbet, creo que hemos estado un poco como que esperando volver a ver ciertos elementos de la saga en estos últimos juegos y creo que esos juegos al volver con los nuevos elementos RPG promete mucho para que podamos hacer un juego todavía mucho más interesante para todos, ¿no? Porque creo que van a estar contentos tanto los primeros fans, los que empezamos desde el primer juego, hasta los que han estado viniendo en los últimos 3 o incluso 5 juegos, ¿no? Entonces, esa parte es, yo creo que muy, muy interesante. Por otro lado, siguiendo un poco las noticias que tenemos por acá, comentan que la mitología será tratada en el juego más que como en Origins que en Odyssey, donde los dioses existen a través de la creencia de los personajes. Ese es otro tema igual muy importante, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que se ha hablado mucho del tema de la mitología en los últimos juegos
y la forma en cómo lo han estado abordando, ¿no? Se ha visto un cambio un poco más sustancial entre lo que es Syndicate y Origins. A algunos les ha gustado, a algunos no les ha encantado tanto, pero pues vaya, eso es una apuesta que ha estado viniendo haciendo Ubisoft. Y obviamente la mitología nórdica es muy rica en elementos. ¿Y qué opinas tú respecto a eso, Rafiti? Yo lo veo bien, siempre y cuando todo tenga una explicación. El hecho de que vaya a haber menos mitología que en Odyssey no significa que no vaya a haber mitología en plan que digamos, joder, esto nunca lo habíamos imaginado en un Assassin's Creed. Yo creo que sí tendremos cosas de ese estilo, pero va a ser menos que Odyssey. Y como dices tú, la mitología es desde el punto de vista de la creencia de los personajes, en este caso de Eivor, por ejemplo. Lo podemos ver en el tráiler, que cuando ve a Odín es porque él cree que ha visto a Odín, y es por eso que la gente, los vikingos, empiezan a motivarse, empiezan a ir a la guerra. Entonces yo creo que va a estar curioso de ver. Yo tengo muchas ganas de verlo. Yo creo que es una buena decisión. Y igualmente también espero ver cosas mitológicas, no quizás al nivel de Odyssey, pero sí ver cosas mitológicas, pero me parece un paso en la buena dirección, porque la gente se quejó en Odyssey de que había demasiada fantasía. Es cierto que se puede relacionar bien con la primera civilización, pero quizás es demasiado. Y sin embargo, que aquí en Valhalla hayan querido apostar por algo más moderado, pero aún así que tenga un impacto dentro del lore de Assassin's Creed, que se note que sea la primera civilización, yo creo que va a ser un paso muy acertado y tengo mucha curiosidad por ver qué nos encontramos en Valhalla, porque además, mitología nórdica, algo tiene que salir, porque es increíble. Fer. También es el tiempo en donde se desarrolla la trama, ¿no? Estamos hablando de un Egipto en el año 40, antes de nuestra era. Ya los mitos, las leyendas y todo esto de los dioses ya está un poco más disuelto por el tiempo, porque ha pasado muchísimo tiempo, mientras que echando para atrás en Odyssey, digamos que el tema de los dioses estaba más fresco. Había la mitología mucho más arraigada dentro del imaginario de la gente, dentro del imaginario de Cassandra. Se daba mucho más para poder, digamos, ver dioses vivos, entre comillas. Probablemente habían Isus, ya los Isus eran más recordados, y por la cuestión de los híbridos y todo esto, digamos que era mucho más factible que eso existiera. Sí se puso un poco el tema de la fantasía relacionándola con el proyecto Limbo, etcétera, etcétera, pero pues se supo sortear, se supo manejar de una manera correcta, pienso yo. Pero ya ahorita con Valhalla ya vemos que han transcurrido ya 800 años de nuestra era, donde ya el aspecto de dioses y demás es mucho más madurado, mucho más, digamos, hecho como lo que vemos en nuestros días. Entonces, obviamente la evolución de la mitología tendría que haber avanzado en ese tiempo, y por eso vamos a ver lo que vamos a ver. Va a ser mucho más estilo Origins, por esta razón que el tiempo ha pasado muchísimo más tiempo, obviamente ya no hay Isus vivos. Entonces, ya las leyendas y todo esto son lo que van a constituir la cuestión, pero obviamente lo van a tener que relacionar de una manera mucho más cohesionada, mucho más unida con la primera civilización que con lo que vimos de pronto en Odyssey. Perfecto. Voy a detenerme nada más un momento porque en la comunidad de Twitter están haciéndole, te están mandando muchos saludos, Rafiti. La comunidad te están mandando muchos saludos. De hecho, ya veo, veo dos tweets que están mandando saludos también al lagarto. ¿Dónde? Al cocodrilo aquí. Al cocodrilo. Sí, le confunde con lagarto a veces, ¿eh? Entonces, te están mandando saludos y están preguntando, Rafiti, ¿qué es lo que no te gustaría que se viera en Assassin's Creed Valhalla? A ver, esta es difícil. ¿Qué es lo que no me gustaría ver? Pues quizás una historia no tan trabajada como la que yo espero. Me he imaginado ahora mismo, bueno, nos hemos imaginado todos una historia muy, muy elaborada, una historia que nos sorprende. Entonces, si Darby baja el nivel
de las expectativas va a ser un poquito decepción. Luego también el hecho de que haya demasiada fantasía, esperemos que se modere un poco, porque a mí, por ejemplo, el hecho de que hubiese fantasía en Odyssey en el combate me gustó bastante el combate, ¿no? Pero dentro de lo que es la esencia de Assassin's Creed, pues sí que me pareció que era un poquito excedido. Y luego, no sé, que no me gustaría ver diferentes finales. Eso no me gustaría verlo. Diferentes finales, prefiero que haya uno que, aunque haya toma de decisiones que ya está confirmado, que haya un solo final, porque si no, luego es muy confuso el llegar al final correcto, el saber cuál es el canónico, porque para los que son fans, el hecho de hacer la partida perfecta, pues llegando a la historia realmente, bueno, jugando la historia tal y como pasó, porque recordemos que el Animus es una máquina para recordar los recuerdos de nuestro antepasado o de cualquier persona con el ADN. Entonces yo creo que es eso, el hecho de que no haya diferentes finales, que haya uno. Si hay diferentes finales, confío en que Derby lo haga bien, lo hará bien, pero yo personalmente me disgustaría un poco. Bueno, Fer, ¿quieres comentar algo Sí, de esto? concuerdo con Rafiti con el tema de los finales. Es muy complicado, digamos, algo que tiene historicidad, que algo que sucedió, así sea una simulación, pero sucedió, tenga diferentes finales de acuerdo a lo que sea. Entonces, creo yo que esto es importante que se maneje la toma de decisiones, pero que no afecten o sea, el core del juego. La historia principal no se ve afectada y que nos pongan un solo final para todo. Eso sería algo demasiado bueno en este caso, porque eh, el pecado que se cometió en Odyssey fue que al darle más libertad a la gente, al darle más libertad a la persona de escoger su final, entre comillas, le quitaba como propiedad al tema del Animus. Incluso el Animus Omega, que es de Leila, podía modificar la realidad, pero es algo que no se explicó completamente, que no se profundizó completamente y que mucho quedó en el aire respecto a esto, y es preferible que haya un solo final completamente. Otra cosa es que espero que en los DLC se manejen temas alternos, más no eh, un final concreto a la historia y que conecta con los demás juegos. Eso también me parece muy importante. Que los DLC sean contenido alternativo, que sean contenido opcional y que no tengamos que nosotros jugarlos para llegar a un final en el juego. Sí, por supuesto, ¿no? Eso es algo que comentábamos mucho en el live de la semana pasada, ¿no? Que al menos para el tema de Atlantis, pues tenías que comprar el DLC para que pudieras tener la experiencia completa, ¿no? Y eso incluye desde el hecho de tener que estar matando a los seres mitológicos en Odyssey, ¿no? O sea, es un proceso muy largo como para que al final te detengas por no tener el DLC. Entonces yo creo que ahí coincido totalmente con el punto de vista de los dos. Nos han estado preguntando igual, prácticamente todas las preguntas están viniendo con Rafiti, pero preguntan qué opinamos. Bueno, primero están preguntando con qué versión de personaje piensas jugar, Rafiti, si piensas jugar con la versión masculina o femenina de Eivor, y están preguntando si al día de hoy son necesarios los romances en Assassin's Creed. Voy a hablar así brevemente nada más de este tema porque creo que los romances, si bien no son tan necesarios, tampoco creo que sea algo que debe importar mucho dentro del juego como fandom, ¿no? Al final es algo que puedes dejar pasar y ya es tu decisión si quieres realizar un romance o no. Bueno, eso desde mi punto de vista. Ahora sí, Rafiti, si nos quieres igual dar tu punto de vista de esto y sobre qué personaje vas a escoger y cuáles serían tus razones para eso. Pues primero te voy a hablar de los romances y sinceramente yo no lo veo del todo bien porque no está bien hecho. Es decir, tú en Assassin's Creed Odyssey lo que tienes romances, pero que son romances que no aportan nada a la narrativa. Entonces, obviamente los puedes omitir, yo los omití y no hay problema, continúas la trama y listo. Pero ya que es un añadido, si se trabajara ese añadido sería mucho más interesante. Te voy a poner un ejemplo. En The Witcher 3 tenemos a Geralt, que tiene los romances pues, con Jennifer y con Triss, ¿no? Son diferentes romances y cada hilo de conductor de la historia tiene sus misiones, tiene lo que hablamos de esta historia de Shakespeare, ¿vale? Como lo que comentaron de las últimas noticias de Valhalla, pues tiene esto en las historias de The Witcher 3 con cada personaje. Y luego
esta historia, tanto la de Trish como la de Jennifer, aportan a la narrativa de la historia principal. ¿Qué pasa? Que si esto estuviese en Valhalla sería increíble, porque aunque hubiese, yo qué sé, ponte 3, 4, 5 romances, si todos aportan algo en la narrativa, es algo positivo para la historia. Sin embargo, si son romances como los de Odyssey, bajo mi punto de vista, son totalmente omitibles y es algo que yo, por ejemplo, no hago porque no me interesa. Es algo que, no sé, no tiene sentido. Y luego, respecto a los personajes, si te soy sincero, ahora mismo no sé cuál elegir. No sé cuál elegir porque estoy muy confuso. Me gusta... hemos visto hasta ahora solamente el personaje masculino y es un personaje muy interesante, es bastante llamativo para jugar, además un vikingo, se parece a Ragnar y todo apunta a jugar con ese personaje. Pero claro, luego descubres que Eivor realmente es un nombre femenino y que quizás el personaje con el que se planteó la historia, independientemente de que ambos sean canon, puede que sea con el personaje femenino. Entonces, no sabría decirte. Yo creo que hasta que no recomienden los desarrolladores o el propio Derby con qué personaje jugar, yo creo que hasta el día del lanzamiento no sabré con cuál jugar. Fer. Los romances dieron un problema complejo en Odyssey, porque definieron parte de la historia en El legado de la hoja oculta y hubo un problema por ello. Pienso yo que no, si van a ser elementos accesorios, bueno, está bien, se permite, son cosas que de pronto se pueden dar para añadirle realismo al juego, porque pues somos personas, somos seres humanos, nos interactuamos, etcétera, etcétera. Pero si van a definir temas de peso dentro del juego, va a ser otra vez un complique, va a ser otra vez un tema muy polémico y pues puede haber problemas por ello. Entonces, creo yo que mientras no afecten la narrativa general del juego, va a ser algo dable. No puedo decir si los voy a jugar o no, porque pues realmente no dice y pasaron más de largo que, o sea, ya era porque si era obligación o no lo hice, si no, pues seguí de largo, no lo puse. Pero mientras no afecten el tema narrativo y se den para polémicas como la que se dieron en los DLC, perfecto. ¿Y con quién voy a jugar? Yo ya me decanté esta vez por Eivor Hombre. Voy a hacer las misiones con él y en el momento en que salga el nuevo Game Plus, pues ya me decanto por Eivor Chica. Eso es lo que hice en Odyssey y ahorita estoy jugando con otro slot con Alexios y pues es lo que voy a hacer finalmente. Mientras el personaje que sea canon tenga una personalidad buena en cuanto al juego, tenga carisma, pues digamos que va a aportar y va a ser normal dentro de la cuestión. Sí, claro, por supuesto. Me parece muy interesante el punto de vista de ambos. Personalmente, igual creo que los romances, como mencionaba Rafiti, no estaban, yo creo que más allá de si estaban bien hechos o no, en muchas misiones eran como muy innecesarias. De hecho, sin tratar de soltar muchos spoilers de Odyssey, pero uno de los finales principales te dan la opción de romance y te quedas con una sensación, o sea, me pasé 50 horas como para que ahora a este personaje le pida siquiera ligar conmigo, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? O sea, te quedas así, ¿qué pasa, no? O sea, o sea, fue una sensación, o sea, ¿de verdad es en serio esto? O sea, me voy a pasar, ya destruí toda Grecia nada más para pedirte un beso. O sea, entonces yo creo que esa parte de ahí es cuando, o sea, estás con el final, wow, qué interesante, llegué por fin a este punto de la historia para esto. Entonces, yo creo que esa parte es la que no debe de volver a pasar. Y creo que igual algo que hemos comentado acá es que más allá de si el personaje es masculino o femenino, yo creo que Assassin's Creed puede tener el peso como juego AAA con un personaje 100% femenino. O sea, no pasa absolutamente nada, de verdad. O sea, pero yo creo que hay que tomar esa decisión. A veces, como ese hecho de tratar de ser como un poquito más, vamos a decirlo, plurales a la hora de elegir si lo quieres masculino o femenino,
lo que hemos hablado, ¿no? Puede confundir mucho al fandom, más allá de que muchos ahora dicen es una skin, y sí, efectivamente es una skin al final para tu personaje por como lo está planteando ahora Derby, pero vaya, yo creo que no, como dice Fer, no deja de ser un lío al final para muchos, ¿no? El hecho de que puedas sentir esa parte. Yo no sé si les pasaba a ustedes, pero por ejemplo, cuando jugaba Odyssey yo lo jugué con Cassandra, y de pronto cuando veía a Cassandra y justamente a veces en la parte de romances o en algunas cinemáticas, le veías el cuerpo como muy corpulento. A veces sentía que parecía que la silueta tenía las proporciones de un personaje masculino, pero con una silueta femenina. No he jugado todavía con Alexios en Odyssey. Eso es algo que quiero hacer en las próximas semanas, pero a veces como que no estaba tampoco muy bien asentada esa parte, ¿no? Y vaya, yo creo que ahora a lo mejor tendrán un poco más de ventaja porque, pues vaya, las mujeres vikingas, pues vaya, eran mujeres igual aguerridas, fornidas, un poco distinto a lo mejor como era en la antigua Grecia. Entonces, tal vez no veamos tan desproporcional esa parte, pero creo que sí es muy importante que esto se maneje de mejor forma que como se manejó en Odyssey, y yo estoy seguro que así será, ¿no? Confío mucho en esa parte. Ahora, me están preguntando ¿cuál es el juego favorito de Rafiti de Assassin's Creed? Un pequeño paréntesis para todo esto y preguntarle cuál es el mejor juego y el por qué. Mi favorito de la saga es Assassin's Creed 2, pero más que nada porque fue el que me hizo enamorarme de la saga, porque yo jugué Assassin's Creed 1, pero cuando era más pequeño y no me lo llegué a terminar de pasar. Y luego ya con Assassin's Creed 2 me sorprendió mucho, entonces como que le tengo mucho cariño a Assassin's Creed 2. Luego hay historias, por ejemplo, como la de Revelation, como la de Black Flag, que también me gustan un montón, pero yo diría que como favorito de la saga, por lo que ha representado, por el momento en el que lo jugué, yo creo, es Assassin's Creed 2. Genial. Nos están haciendo muchas preguntas aquí muy, muy interesantes. Me están preguntando ¿a qué edad empezaste a jugar Assassin's Creed? Yo muy pequeño, le empecé a jugar con Assassin's Creed 1, salió en 2007, ¿no? 2007. Imagínate. Entonces yo tenía... Dale, perdón. Fer, ¿cuántos años tenías en 2007? Yo tenía 25 años. 25 años, yo igual somos del mismo año. Yo tenía 25 años en 2007. ¿Cuántos años tenías en 2007, Rafiti? Yo jugué el primer Assassin's Creed en 2007 con 8 años. Joder, Rafiti, eso es prohibido. Con 8 años, 2007... espera, sí, ¿no? No, 8, 9 años, perdón. 9 años. 9 años. Wow. ¿Tus papás no se dieron cuenta? No, de hecho, yo me acuerdo que fue como un regalo de Navidad, que yo vi que aparecía un juego de Play 3, era la Play 3, la acabamos de pillar, pues ponte un año anterior o 2 años anterior, no me acuerdo muy bien cuándo fue. Y claro, yo tenía 9 años, de repente vi esa carátula de un asesino, bueno, de alguien encapuchado que le salía un cuchillo y yo digo, joder, eso es interesante. Entonces me lo pedí para Navidad y yo creo que mis padres sabían, y me acuerdo que la primera pantalla, lo de que era, no sé si os acordaréis, de que tenías que separar a las mujeres que iban con los jarrones, que era como una secuencia, ¿vale? Que tenías que separar a mujeres que iban con jarrones, en plan así sigilo, pues no me la conseguía pasar, porque todo el rato le estaba dando al círculo, en plan así, en vez de mantenerlo, no sé, era muy pequeño. Entonces, 9 años. Joder. Bueno, pues en vista de que, nos están haciendo varias preguntas a Rafiti, yo creo que ya las noticias de Valhalla ya quedaron un poquito más claras con los puntos de vista. Me están haciendo muchas preguntas interesantes, Rafiti. Nos están comentando un poco cómo comenzó esta afición tuya por empezar a crear contenido de Assassin's Creed y cuáles han sido como que ¿cómo fueron esos inicios tuyos, ¿no? Yo tuve oportunidad de ver, es muy interesante porque si le dan al clic en la computadora para ver el video más antiguo de Rafiti, tienes una presentación muy interesante. Y pues vaya, eso llama mucho la atención. O sea, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a hacer tu primer video y cómo ha sido todo este proceso para ti, ¿no? Lo que se ha significado.
¿Mi primer vídeo o mi primer vídeo de Assassin's Creed? Tu primer video en YouTube. Yo empecé cuando iba a tercero de la ESO, que tenía otro canal de YouTube. Y bueno, tercero de la ESO aquí en mi país es como cuando tienes 14, 15 años. Ok, secundaria. Sí, secundaria. Y fue que tenían otro canal y yo por entonces pues subía pues gameplays tipo de videojuegos como Crysis o Dead Space, me acuerdo que subía como historia. Luego también tengo un unboxing que hice de Assassin's Creed 3, por ahí perdido. Luego grababa con el móvil, me ponía unas cajas de zapatos y grababa la tele los gameplays de Assassin's Creed 3 y eso que me gustaban, de las baratijas de pata de palo. Y luego ya fue cuando cambié de canal, empecé con otro contenido hasta que finalmente, pues poquito a poco, se me ocurrió, vi una idea, vi que había un youtuber que se llamaba Kill at Spain o algo así, que hacía como vídeos muy chulos de GTA V. Yo no soy fan de GTA V, pero como que hacían vídeos de misterio, no sé qué. Y como mi canal era pequeño, yo pensaba que podíamos hacer algo así para que más gente lo viera. Entonces yo me acuerdo que contacté con el que era antes Assassin's Creed Manía, le propuse la idea de hacer vídeos en plan con historia de lore oculto, de misterios, no sé qué. Y entonces empecé en ese canal comentando vídeos hasta que al final me decidí pues centrar en mi canal con Assassin's Creed. Y entonces desde ahí hasta aquí estamos. Wow, o sea, entonces sí ha sido un proceso ahí bastante interesante el que has tenido, ¿no? O sea, ¿cuándo fue tu primer video? ¿En qué año fue? 2013. 2013, o sea, casi... En este canal no, en el otro canal que tenía, sí. Sí, 2003, no, pero digo, vaya, ya, pues ahora sí que el primer video es el que cuenta y ya desde 2013 ya estás 7 años ya entonces de que estás haciendo esto. Pero no sé si tienes otras preguntas por ahí de la comunidad. A Fer se le fue. Hola, sí, acá estoy. Ahí. Sí. Aquí estoy viendo varias preguntas. Hay uno que ha preguntado un poco varias veces la misma pregunta, dice Ricardo Patiño. ¿En qué consola de la próxima generación jugarían o jugaríamos Valhalla? Sé que también saldrá para las actuales, pero de la nueva generación. ¿Cuál es tu favorita? ¿Empiezo yo? Sí. Ah, vale. Yo lo voy a jugar creo que en Play 5, porque, vamos, si pudiese lo jugaría tanto en Xbox como en PC. No tengo problemas por la plataforma. Es decir, lo que pasa es que yo, como siempre he tenido a la Play, pues puedo tener... Este año voy a optar otra vez por Play 5, pero si tengo la oportunidad de tener una Xbox Series X, pues en donde mejor se vea. Pero en principio, en Play 5. Genial. ¿Tú, Carlos? Bueno, por aquí también me están preguntando, ¿cuál es el Assassin's Creed que más difícil se te ha hecho terminar? Syndicate, yo creo que Syndicate. Syndicate es que yo con Syndicate tenía muchísimo hype, a ver, yo siempre que ha habido un anuncio de un Assassin's Creed, pues siempre he tenido un montón de hype, ver qué pasa, pero lo que pasa con Syndicate es que era un juego que me decepcionó mucho. Es decir, empezó fuerte, pero luego no me terminó de convencer y la historia no me gustó mucho, entonces se me hizo un poco pesado. Ese y el Unity, la historia al final, más o menos se me hicieron un poco más pesados. Los disfruté, pero simplemente no me gustaron, obviamente, pero son de los Assassin's Creed que menos he disfrutado. Sí, yo creo que Unity y Syndicate tienen historias que, si bien no son tan desagradables, algo que, por ejemplo, yo siempre he comentado de Unity es que siento que con Unity comenzó esa dualidad entre tener un personaje masculino y femenino de peso en todos los juegos. Y siento que, al menos en la historia de Arno o lo que planteaban con la revolución o cómo mataron a su papá, yo creo que era algo muy interesante el hecho de que un templario lo haya cuidado y criado durante su infancia y adolescencia y juventud. Pero siento que trataron de darle mucho peso a Elise y a lo mejor eso siento que opacó un poco a la personalidad de Arno, ¿no? Porque, bueno, al menos desde mi punto de vista, sentía que Elise tenía más peso, incluso hasta en la forma en cómo tomaba las decisiones. Entonces, a mí me hubiera gustado ver un poquito más a Arno más decidido dentro de la historia.
y no sé si eso se acentuó un poquito más en Syndicate al darle, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Al darle un poco más de personalidad a Evie Fry que a Jacob. No sé si Totalmente. por ahí es donde te vaya tu tema. No, no va del todo por ahí, sino simplemente que la historia no me terminó mucho de convencer, pero lo que tú dices sí que es cierto. A mí, por ejemplo, en lo que yo recuerdo, lo tendría que volver a jugar, pero en lo que yo recuerdo a mí me pareció mejor personaje con mejor historia Elise que el propio Arnaud. Entonces quizás es lo que tú comentabas, que se le dio cierto peso a Elise y que quizás si se hubiesen centrado más en Arnaud, en desarrollarlo un poquito más, en ver esa evolución en ese personaje, porque hasta que no ocurre un acontecimiento no vemos que cambia, pero luego tampoco importa mucho porque no tiene un cambio tan repentino. Entonces, no sé, yo, por ejemplo, es lo que tú dices. Elise me parece a mí personalmente mejor personaje que Arnaud. Tendría que volver a jugar para darle un repaso y ver la opinión, pero vamos, que yo creo así. Y luego en Syndicate pasó algo similar. En Syndicate yo, por ejemplo, a mí Jacob no me gustó. Me gustó mucho más la historia de Evie y cómo era la personalidad de Evie me llamaba más la atención que la de Jacob. Fer, ¿tú qué opinas? Sí, algo que quisieron hacer, o que pienso que quisieron hacer con Arno, es hacerlo un Ezio. Empezamos con un muchacho muy algo libertino, cabeza dura. Sí, un poco de la personalidad de Ezio se transmitía a través de Arno. Pero pienso yo que en Unity se tuvo la oportunidad de hacer una gran historia, pero se centraron más en un romance entre un templario Sí. entre una templaria y un asesino. El Romeo y Julieta. Exacto. O sea, creo yo que se pudo haber hecho muchísimo más dentro del marco de la Revolución Francesa porque fue algo que marcó un antes y un después en la humanidad completo. Y que en realidad no se explotó de la mejor manera. Más con un final, yo creo que ya aquí la mayoría lo ha jugado, más con un final que pudo haber sido muchísimo mejor en cuanto a primera civilización, en cuanto a ISOs, en cuanto a demás cosas, Sí, sí. no se hizo mucho, no se hizo mucho. Pienso yo que los gráficos fueron impresionantes, creo que ha sido el mejor a nivel gráfico, el mejor Assassin's Creed a nivel gráfico que podemos haber tenido y no se hizo mucho con la historia. Syndicate me gustó más que Unity, en términos de que Evie Fry ya tenía la personalidad de un assassin, de lo que es un assassin en realidad. Eh, Jacob fue como el tipo malvada, el rebelde, ay, yo no me importa, no me importa tu credo, no me importa el credo en sí mismo, quiero armar mi pandilla con juegos de azar y mujerzuelas y demás. Y, y no se hizo, y aunque se explotó muchísimo mejor la historia, la cuestión con el sudario, la cuestión con los artefactos fue muchísimo más profunda que de pronto lo que se hizo en Unity. Syndicate me gustó más en términos de historia. La parte de Jack el Destripador fue increíble. El plot twist de Jack el Destripador fue genial. No afectó la historia, no te dañó no te tenías que jugarlo para la historia principal, pero fue muy bueno. Y en realidad, si me pusieran a pesar entre Syndicate y Unity, a nivel gráfico Unity, por mucho, pero a nivel historia, Syndicate, no me tocó matarme tanto la cabeza para terminarlo, como bien dice Rafiti, para terminar de pronto Syndicate. Y es que, perdona que te diga un momento, es lo que estás Sí. diciendo tú. Yo creo que el principal foco de Assassin's Creed Unity, por lo que todos le recuerdan, no es por su historia. Ahora mismo, si hablamos de Assassin's Creed Unity, lo primero que se viene a la cabeza, a mí por lo menos, es su parkour, su ambientación. Yo creo que eso eran los puntos por los que apostó Unity. Es decir, no hemos vuelto a tener un Assassin's Creed como Unity a nivel de jugabilidad. Que esto, a mí me hubiera encantado tener esa jugabilidad que tenemos en Unity, ese parkour, es increíble, ¿no? Y es, yo creo que donde se centró Ubisoft en esta Assassin's Creed, dejando la historia a un lado para crear una ambientación como es la de París, que es increíble, con tanta gente, cómo lo hicieron, y sobre todo con ese movimiento del parkour, un combate que, bueno, no está mal, pero vamos, al fin y al cabo, lo que es la ambientación y el parkour, yo creo que fue el principal foco de esta Assassin's Creed, que entonces es aquí donde viene el error, porque la historia, al fin y al cabo, es siempre lo más importante en un Assassin's Creed. Y luego añadidos, como los que tenemos en Unity, este tipo de parkour, esta ambientación, es lo que le hace aún más grande al juego.
Sí, totalmente. totalmente. Incluso algo que recuerdo que me dejó así anonadado y emocionado es de las, creo que fue la tercera o quinta misión de Unity, cuando Arno tiene que perseguir el carruaje de François de la Serre, porque es en ese momento cuando realmente empiezas a probar y conocer el poder del parkour en ese juego. Es en esa misma misión cuando dices, joder, qué parkour es esto, ¿no? Y volviendo ahorita un poco, me han estado preguntando igual, comentan que esto que estamos platicando también se dio en Origins con Aya y con Bayek, de esta dualidad que he estado hablando, ¿no? De quién tiene más peso dentro de los Assassin's Creed últimamente. Y fíjense que con Aya yo tengo una teoría así, o sea, que empezó a modo de broma en una plática que tuve con un amigo, pero él me decía, oye, yo creo que Aya fue realmente la que de verdad fundó los ocultos y no Bayek, me dice, porque fíjate, si y va un spoiler acá, pero por ejemplo, Aya es descendiente de Darío, de Daríos, y Aya es la que le da la hoja oculta a Bayek diciéndole que Cleopatra se lo dio, pero me dice, ¿y cómo no sabemos si Aya manipuló realmente a Bayek y nada más le dijo como en secreto que Cleopatra realmente fue la que le dio la hoja oculta, pero en realidad Aya siempre la tuvo y Aya se la dio a Bayek y ella es la que siempre ha movido todo ese tema de los ocultos? O sea, y aunque suene un poco a broma y sea algo descabellado o irreal, vaya, de pronto sí te puedes analizar de que tiene cierto peso porque Aya es un personaje de mucho carácter. O sea, de pronto vemos de pronto a Valle dudar una o en dos ocasiones en todo el juego y de pronto Valle tiene un peso argumental tremendo, al grado de que muchos han pedido también ver más historias de Aya en cómics, en juegos, etcétera, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto? No sé, Rafiti, ¿quieres comentar algo? Sí, a ver, a mí Aya me gustó mucho, pero sí que es cierto que en comparación a Bayek, me gustó mucho más Bayek. También hay que leer la novela, hay que ver que Aya tiene más trasfondo, pero a mí lo que es la historia de Bayek, las motivaciones de Bayek me gustaron mucho más que el personaje en sí de Aya. Y es cierto que el personaje de Aya es importante, puede ser la que realmente es la Assassin, la que fundó el credo, pero yo creo que el más trabajo hizo Bayek, ¿no? Al fin y al cabo la historia gira alrededor de él y Claro. es lo que dices tú, hay veces que Bayek duda con respecto a cosas que hacía Aya y es porque vemos a un personaje que a mí me gusta mucho porque está tremendamente enamorado de Aya. Y luego vemos en el juego que Aya es como que no terminas de cuadrar esa relación. Ves a uno muy enamorado y a ella que quizás no le está tanto. Y es como que da largas, hace como, no sé, a mí es lo que me chirrió un poco y es por eso que la historia de Valle, por momentos increíbles que tiene con su hijo en flashbacks, a mí es por eso que Bayek me pareció mucho más interesante que el personaje de Aya. Eso sí, Aya es un personaje increíble, hubiera estado genial verla en otro juego, pero yo si me pones a elegir entre un juego con Bayek, otro juego con Bayek o por su parte uno nuevo con Aya, yo 100% iría con Bayek. Totalmente. Totalmente. Entonces, sí, yo igual, o sea, me quedo un poco ahí con ese tema. Creo que Valle de algún modo tiene cierto peso. Yo creo que gustó mucho la personalidad de Aya, ¿no? Entonces, es por eso que ahorita mucha gente como que tiene ese hype a lo mejor por ver algo más. Pero sí, definitivamente creo que es algo a considerar. Fer, ¿tú qué opinas? Eh, yo me identifico mucho con Bayek porque tengo una gran relación con mi hijo. Algo Eso. así como Bayek, Bayek Hemu. Eh, Me encantó el personaje, en realidad es muy fuerte en cuanto a su personalidad. Siento que es un gran fundador de los ocultos. Aya se lleva el crédito porque hizo cosas más grandes que Bayek. De pronto el tema de matar a César, eh, de la forma en que sucedió, la forma en que le hablan con Cleopatra, porque fueron dos personajes muy de peso. De pronto Bayek se pierde en el tiempo es porque no tuvo interacción con personajes de mucho peso. Aún así, Bayek es una persona súper respetable dentro del canon de Assassin's Creed después de ser descubierto. Eh, es un
gran personaje y sí, yo también hubiera querido ver de pronto antes de Valhalla una continuación de la historia de Bayek y Aya quizás, con los ocultos ya en una Roma más establecida, o de pronto siendo una persona mucho más sabia, un tipo Ezio Revelaciones con muchísimo más conocimiento, cosas así. Quizás de pronto veremos cosas en Valhalla relacionadas con Bayek y con Aya, porque como se nos aseguró, van a haber conexiones de lore en todo lado, conexiones con los anteriores juegos en todo lado. Entonces será algo que realmente quiero ver y realmente sería muy, muy bueno ver. Aya, por su parte, es un gran personaje. De pronto me dejó un poco con cuestión con la herencia de Darío y esto, como, ok, algo que pasó acá, pero bueno, Un poco es un gran forzado. personaje y de peso, un poquito nomás, pero es de mucho peso también dentro del canon de Assassin's Creed y que en realidad pues también aportó mucho, mucho a la saga en su momento. Y lo que has dicho tú de las conexiones con Bayek y Aya en Valhalla, esperemos a ver si vemos algo en el propio Valhalla, pero yo más que verlo en Valhalla como tal, hace tiempo se dijo que sabríamos más de, por lo menos de Bayek, Ujú. en una serie o en una película. Es decir, que todavía las puertas están abiertas a que vuelva a la gran pantalla Assassin's Creed o, por su parte, a una serie. En plan, no sabemos muy bien cómo se haría, pero yo creo que veremos más de estos personajes en caso de que haya una película o una serie. Entonces Sí, yo estoy muy totalmente. contento. Y lo espero también. Sí, sí. Sí, de hecho, creo que el actor que dobló en inglés a Bayek ha estado, hizo una publicación, ¿no? Donde se veía justamente con David hace un Exacto, par de exacto, meses, exacto. ¿no? Sí, sí, sí. No, hace creo que fue un año o así, tienes totalmente la razón. Que estaba con Darby, con Ashraf y con el guionista de Origins, quiero recordar. Con Alain o algo así, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, a lo mejor por ahí nos tienen preparados una sorpresa que todavía no sabemos, entonces será muy interesante. Nos están haciendo una pregunta, ya estamos casi por concluir la transmisión, pero una última pregunta para Rafiti. ¿Qué te gustaría que ver en el DLC, ¿no? O cómo te imaginas que pueda ser el DLC y el Season Pass de Valhalla, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto en los dos últimos Season Pass y DLCs de Origins y Odyssey? Bueno, primero de todo decir que esta transmisión está siendo genial, me lo estoy pasando muy bien. De verdad, Carlos, Fernando, felicidades porque está genial. Luego la gente, por supuesto, muchas gracias por estar aquí viéndonos. Y respecto a los DLCs, pues siguiendo la historia que hemos visto con Origins y con Odyssey en cuanto al método de expandirse con los DLCs, pues primero esperaría ver un DLC que estuviese relacionado con la historia, es decir, que fuese otra historia aparte en lo relacionado a lo que veamos en Valhalla, tipo como vimos con The Hidden Ones y la historia de Darío. Y luego, obviamente, yo creo que tocará uno mitológico. Entonces, no sé muy bien cómo se hará, no tengo ni idea. Yo creo que puede ser curioso y veremos cómo se desarrolla. Pero vamos, de momento me quiero centrar en la historia principal, que yo creo que puede ser muy top, y ojalá los DLCs sean de calidad, que yo creo que Ubisoft en esto últimamente está poniendo las pilas. Genial. Bueno, pues amigos, les agradecemos muchísimo el haber estado acá. Rafiti, de verdad, hermano, mil gracias por tu Vosotros. presencia. No sé si quieras comentar algo más, comentarios finales, alguna duda, proyecto que tengas, cualquier aviso que quieras darle a la comunidad. No, simplemente que muchas gracias por estar aquí escuchándonos, que ha sido una charla muy buena. Yo me lo he pasado súper bien, se me ha pasado el tiempo, bueno, es que si por mí fuera me quedaría incluso más tiempo. Siempre es bueno hablar de Assassin's Creed, además con gente que le gusta tanto Assassin's Creed. Y felicidades a vosotros por llevar esta comunidad tan bien como lo estáis haciendo y sobre todo por estos chats, bueno, estos lives que soléis hacer, que dan la vida a la gente que está aburrida en su casa en estos momentos, y el hecho de que ponerse un directo y escuchar a alguien hablar de Assassin's Creed, de Valhalla en este caso, que está pegando muy fuerte, pues siempre es bueno. Entonces, felicidades a los dos y que muchas gracias por invitarme. No, Rafiti, al contrario, muchas gracias a ti. De hecho, en estos momentos estamos poniendo el canal para todos aquellos Oh, que por alguna razón no se gracias. hayan suscrito. Suscríbanse al canal. Te agradecemos de verdad mucho lo que estás haciendo y también nos están preguntando, a ver, por acá, perfecto. Bueno, amigos, les agradecemos muchísimo su presencia. Nos volvemos a ver el próximo domingo. Les vamos a estar manteniendo al tanto de todas las noticias que van a ver por acá. Y sin nada,
Hasta luego. Muchas gracias a todos. Y vamos a